Pues justo en este momento vamos a ir con el consultorio de bolsa del programa, vamos a seguir aquí en Mercado Abierto en Capital Radio, pero poniéndonos a su servicio para analizar los valores por los que nos quieran preguntar, por los que quieran plantear sus dudas en este espacio en los próximos minutos, de la mano de Manuel Pinto, estratega de mercados. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rocío? Pues encantado como siempre y gracias por darme la oportunidad. Bueno, ha sido un remate de semana interesante. Últimamente casi todo pasa los viernes, a las puertas del fin de semana. Bueno, tenemos ese ataque de Israel sobre Irán que ha aumentado la tensión geopolítica y que ha propiciado pues un movimiento en los diferentes activos que suele ser bastante repetitivo, ¿no? Huida de los activos de riesgo. Hoy estamos viendo cómo escala claramente el precio del crudo. Es uno de los movimientos más llamativos. Tenemos subidas en el oro y luego, bueno, pues caídas generalizadas en los mercados de renta variable. No sé qué niveles están vigilando ahora mismo en los índices. Sí, pues como bien dice Rocío, al final todas las crónicas que hacemos semanales tenemos que esperarnos al último momento de los viernes, ¿no? Yo creo que esto tiene importantes consecuencias, sobre todo en el caso de que se recrudezca la situación. Hay un punto clave en todo esto, que es el posible bloqueo del estrecho de Hormuz, que no hay que descartarlo ni mucho menos y que podría generar que el precio del barril de petróleo subiese incluso hasta los $120. En cualquier caso, tiene consecuencias económicas fuertes. ¿Por qué? Porque coge esto en un momento en el que la economía ya es frágil de por sí, en el que la situación de política monetaria ofrece algunas dudas sobre los próximos pasos de los bancos centrales, Hmm. en un momento en el que ya de por sí encontramos dificultad para que mismamente la FED pueda recortar tipos, porque la presión inflacionaria sigue siendo alta, no hay que olvidarlo. El otro día vimos datos de inflación a la baja queremos decir un crecimiento inferior a lo esperado, pero que sigue habiendo algunas cosas que nos llaman la atención y que por lo que creemos que puede volver a repuntar, y a esto le sumamos esta nueva presión inflacionaria. Por tanto, cuidado que los bancos centrales podrían dejar ese programa esperado de recorte de tipos y, por otro lado, las políticas fiscales de los gobiernos que se basan en la financiación a través de la nueva emisión de deuda, que también se ven penalizados, porque como estamos viendo hoy, los activos refugio, Rocío, no vuelven a ser los bonos soberanos, sino en este caso, como bien decías, el oro. Y es que estamos viendo subidas en la rentabilidad de los bonos incluso en el día de hoy, y es la emisión de nueva deuda para intentar potenciar ese crecimiento económico en el caso de que ocurra Hmm. un conflicto bélico todavía a mayor escala, que es muy limitada debido a cómo han evolucionado la rentabilidad de los bonos. Así que cuidado con las implicaciones en una semana que, como bien decías, difícil para las entidades financieras. Hemos tenido una situación específica de inestabilidad geopolítica aquí en España. Hemos tenido pues estos eventos que desde luego que ofrecen dudas sobre el comportamiento del ciclo económico. Las Hmm. empresas ligadas al turismo evidentemente han tenido una pesadilla esta semana, no solo por los eventos de hoy de subidas exponenciales del petróleo, sino también por la aerolínea, ¿no? Por el avión en el que desgraciadamente fallecieron 240 pasajeros, y por el otro lado, pues las empresas de defensa, ¿no? Que en estas situaciones de conflicto Hmm. pues están al menos hoy subiendo en el mercado. En cualquier caso, como decías, activo refugio, que sigue siendo, en este caso el oro, uno de los activos en los que llevamos meses y meses hablando que hay que incorporar sí o sí las carteras, no solo por esta inestabilidad, sino también por esa emisión y esa pérdida de valor constante de las monedas fiduciarias. Hmm. Voy a aprovechar para recordar las formas que tienen los oyentes de plantear sus dudas en este espacio. Pueden escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91 283 33 33. Pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. No sé si quiere dar algunos niveles importantes en determinados índices, Manuel, y luego nos metemos en harina ya directamente con valores concretos. Bueno, aquí lo que os estoy enseñando es el IBEX 35 y después de una tendencia muy positiva al alza en el que nosotros la verdad es que venimos hablando ya desde hace semanas que consideramos que se ha agotado ya el comportamiento positivo del selectivo nacional, porque consideramos que los bancos pueden empezar a tener algunas dudas desde hace semanas, no lo voy a negar, incluso pues por todas estas subidas que ya hemos visto a partir del mes de abril que comentábamos, pues oye, estamos más o menos en una situación similar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos estar viendo? Pues este banderín que no lo podemos
considerar bandera porque es un espacio temporal más corto y en el que justamente estamos en la parte de abajo de este banderín, que también se está apoyando en la media móvil. Cuidado porque es un nivel muy importante el que estamos ahora mismo entre los 14.000 puntos enteros y los 13.800 puntos, porque romper a la baja estos niveles nos lleva ya a un siguiente nivel de soporte, y un siguiente nivel de soporte que pudiésemos encontrar en torno a los 13.400 puntos para después irnos a un nivel de 23,6 de Fibonacci en torno a los 12.700. Bueno, la verdad, Rocío, que yo no soy del todo positivo. Yo creo que pueden venir una segunda oleada de ventas en los mercados bursátiles. Siempre hay oportunidades, si quieres luego y si nos van preguntando lo vamos hablando, pero aún así, cuidado porque pueden venir curvas tanto a nivel económico como a nivel geopolítico. Bueno, pues vamos a ir entonces con valores concretos. Venga, vamos a arrancar esta tarde con el análisis de Acciona y de Repsol. Es para un oyente que nos está preguntando por estas compañías en el canal de YouTube de Capital Radio. Aprovecho para recordarles que pueden suscribirse y seguir nuestros contenidos en directo. Acciona y Repsol, que han hecho una sesión de ida y vuelta. Es Juan Manuel de Madrid quien nos pregunta por estos dos valores. Lo que no sabemos es si los tiene o no en cartera. Vamos a ir primero con Acciona. Vale, primero con Acciona. Vale. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo en Acciona? Recorrido al alza, desde luego en las últimas semanas muy importante, una vez que llegamos a superar los niveles de resistencia que podemos estar viendo planteados en torno a los 134 o 136 euros por acción. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en estas últimas velas, Rocío? Pues también influye el tema político. Ayer conocimos pues algunas dudas sobre algunos contratos y adjudicaciones que le han afectado negativamente, que le han afectado no solo negativamente en el precio y las perspectivas de los inversores, sino en la extensión del múltiplo de la compañía. Y bueno, pues en este sentido pues hemos visto ayer una caída del 4% aproximadamente, que ha ido poco a poco recuperando en el sector, porque al final es un sector en el que tiene un carácter defensivo interesante y en el que la evolución de los bonos también influye. En cualquier caso, como estábamos diciendo, una vez que superó los 134 o 135 euros por acción, pues es una compra clara. Ahora lo que estamos viendo es que después de estas dudas no descartamos que se pueda volver a apoyar en estos niveles de los 134 o 136, y va a ser muy importante que después de esto veamos cómo evoluciona. Podemos lanzar en Fibonacci desde este último recorrido alcista, en el que justo estamos viendo que está en el soporte y que ha rebotado desde el nivel de 23,6. Así que, por tanto, mientras sobre todo no perdamos estos niveles de 134-136, mantendríamos, porque estamos viendo también pues ese canal que podríamos dibujar en pantalla, canal alcista de mínimos y máximos crecientes, como podemos ver dibujado, que está tocando la parte baja del canal alcista y nos incluye todo, ¿no? Serían los máximos crecientes anteriores, niveles de 38,6 de Fibonacci y medias móviles sumado a los anteriores resistencias, ¿no? Así que cuidado con la pérdida de 134, de momento mantenemos, pero cuidado con esos niveles. En el caso de Repsol, sí. Rocío, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo un hombro cabeza a hombro que nos implicaría un cambio de tendencia que también puede significar un cambio de tendencia, cuidado, en el precio del petróleo. Repsol es una compañía en la que venimos hablando no muy bien en los últimos meses, a pesar, cuidado, porque nosotros preveíamos, y lo hemos dicho en continuidad ocasiones, que el precio del petróleo podría estar en el segundo trimestre del año en torno a los $60 barril, y desde hace ya unos días venimos hablando que es muy difícil que tantos factores afecten negativamente a un activo. Hablamos de que estacionalmente hay menor demanda, hablamos de que la oferta ha subido debido a los acuerdos de la OPEP, de que Brasil, por su lado, sin estar en la OPEP, hace lo que quiere en cuanto a producción, al igual que en Estados Unidos, y que la demanda se resiente, ¿no? Hablábamos ahora de la posibilidad de que, como haya un bloqueo del estrecho de Hormuz, esto se va por encima de los 100 largos, y aquí en este sentido Repsol, a pesar de las caídas del petróleo, los beneficios generados lo hicieron mucho mejor en términos porcentuales que la evolución que tuvo la materia prima. Así que en ese sentido, buenos resultados de Repsol. Es verdad que el plan estratégico consistía en mucho dividendo, en el que hemos visto desinversiones precisamente para poder llegar a él, y en este sentido, a nivel técnico, lo que podemos estar viendo es un cambio de tendencia en este hombro cabeza a hombro invertido, que es cuando hay una tendencia a la baja y que nos puede dar ese cambio de tendencia, y que cuidado, porque como siga desde aquí de los 12,3 euros, que yo creo que puede hacer ese pequeño pullback a los 12,2, que no lo haga, pero vemos las proyecciones que nos llevan a los 15 euros, que serían los niveles, bueno, pues que podríamos ver cómo son algunos de los máximos decrecientes anteriores. Buena pinta Repsol, yo creo que para todo inversor, no solo para el usuario que nos escucha,
meter ahora en unas carteras Repsol es lo que digo, que siempre hay oportunidades y creo que aquí tenemos una clara. Venga, vamos a ir con más cuestiones. Vamos a ir, si le parece, con este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado una de las personas que nos sigue. Manuel. Claro. A ver, vamos a escuchar ese mensaje. A ver. Buenas tardes en este turbulento día. Gracias por vuestro programa. Pregunta para el analista. A3 Media y Aircross. A ver cómo podríamos articular una entrada. Bueno, está hablando de toma de posiciones en dos valores del mercado continuo. El primero de ellos, sector media, A3 Media. Y el segundo, vale, Aircross. Y estaba pensando, pues eso, en tomar posiciones. Manuel. Vale, bueno, ¿qué es lo que podemos estar viendo en A3 Media en primer lugar? Como veníamos viendo antes, tendencia positiva de máximos y mínimos crecientes, ese canal alcista que podemos ver planteado en esta compañía. Es una de las compañías con mayores rentabilidades por dividendo, lo cual creemos que es una estrategia acertada en estos momentos. Creemos que ante esa incertidumbre, pues el considerar aquellas empresas que tengan unos ingresos sólidos, recurrentes, pues es un acierto, y además en el que vemos cómo principalmente cómo los ahorradores se han visto penalizados por la caída en los productos de ahorro, y ante ello, pues empresas que reparten altos dividendos, pues es una de las posibilidades más atractivas que ofrece el mercado. ¿Y qué es lo que estamos viendo después? Pues ese periodo de consolidación. Este periodo de consolidación va a ser muy importante porque significaría que después de las grandes subidas que estamos viendo, y es que es normal que después de estas fuertes subidas, hay que tener en cuenta que desde principio de año quizás estamos marcando, para que lo veamos, pues rentabilidades superiores al 35%, casi 40%, y es totalmente normal que veamos este periodo de consolidación. Mientras que no perdamos, vamos a dibujarlo, mientras que no perdamos estos niveles en torno a los 5,8 euros por acción, estas velas no nos parecen relevantes porque apenas son 3 velas en todo este espacio temporal, mientras que no perdamos lo que sería la parte baja del canal alcista, que lo podríamos ver en este sentido 5,8, 5,75, y que también sería perder la media móvil, sí, no estaría preocupado y seguiría con A3 Media. En el caso de Aircross, bueno, pues en el caso de Aircross algo similar, en el que vemos, similar en el sentido de la consolidación que podemos ver de estos valores, que hemos conseguido pues superar desde los mínimos marcados en marzo en torno a los 2,6, 2,7 euros por acción, y ahora mismo, ¿qué es lo que podríamos ver? Bueno, pues dependiendo un poco de las siguientes evoluciones del mercado. En el caso de que la tengamos en cartera, pues mantenemos todavía en cartera, porque estamos también por encima de la media móvil, pues estamos, a pesar de que es una consolidación después de lo que podríamos ver, este platillo que incluso nos puede dar proyecciones hasta los niveles marcados aquí con los 3,2 euros por acción, lo cual es una revalorización interesante. Para aquellos que se lo puedan plantear, bueno, yo me esperaría romper el 3,06, 3,09 aproximadamente, 5. Yo creo que hasta ahí podemos esperar para que lo tengan en cartera, pues niveles por debajo de los 2,9 yo creo que es un buen stop loss. Más valores, más compañías, por ejemplo. Vamos a echarle un vistazo a algunas de las dudas que nos plantean seguidores en YouTube. Por ejemplo, una oyente que pregunta por esta compañía Planet Fitness, que cotiza en el mercado estadounidense, Manuel, en el NYSE en concreto, y cuyo ticker es PLNT. Pamplona, Lugo, Navarra, Teruel. Planet Fitness. Es el valor por el que nos quiere plantear lo siguiente. Entrada en 108, después rompe una cuña ascendente. Sector consumo, nos dice. Bueno, a ver, ¿qué es lo que veo yo? Pues lo que veo es un canal alcista en gráfico diario, el canal alcista en el que hemos visto cómo la parte baja pues ha significado un impulso al alza en las anteriores ocasiones que hemos visto reflejadas. 108 euros por acción, pues, dólares por acción, pues es en esta parte. Yo ahora mismo, viendo este gráfico, desde luego mantendría sin lugar a dudas. Estamos viendo cómo rebota las 2 veces, 3 veces, casi 4, 5, 6, 7, 8 veces que ha rebotado, ha ido al alza. Estamos viendo ese
posible impacto de este rebote, pues como nos dicen, pues a lo mejor podríamos ver este banderín de confirmación de la tendencia que siga subiendo, aunque bueno, no, sería en una mini tendencia. Yo creo que aquí, y soportando desde la media móvil, yo desde luego aquí creo que seguiría sin lugar a dudas con la cotización, a pesar de que esté por debajo del precio de compra, y sobre todo para aquellos inversores que a lo mejor puedan esperar a una pequeña confirmación, pues sobre todo los 105,4 dólares, yo creo que nos permitiría ser todavía incluso mucho más optimistas, que el siguiente camino es llegar hasta alcanzar los 120 dólares. Venga, más valores. Le doy el ticker del siguiente, que sería STG de gato, W de Washington. Stagwell es el valor por el que nos pregunta César, que dice que está pensando en deshacer posiciones en esta compañía, las tiene compradas en 6, e invertir en otro valor cuyo ticker es WPM, que es Wheaton Precious Metals, aprovechando el buen momento de este valor. Y quiere saber un poco, pues, qué le parecería un cambio como este que plantea, es decir, deshacer esa posición en Stagwell. No sé si tiene el gráfico de esta compañía de la que quiere marcharse. En la plataforma que tengo proyectada no, lo estoy viendo en otra. En esta plataforma sí que tengo la de WPM, o sea que en cualquier caso le voy diciendo mi opinión sobre Stagwell, que nos preguntaba, aunque no se vea reflejado el gráfico en pantalla, pero bueno, pues nos está oyendo, viendo, comentamos. Y al final aquí lo que estamos viendo, sobre todo si nos centramos más en el largo plazo, es una situación de consolidación, un rango muy lateral entre los 8 dólares, 4 dólares y medio, un rango, como digo, muy lateral, pero que sin embargo en las últimas semanas se ha vuelto demasiado bajista, ¿no? Yo creo que ahora mismo, debido a las circunstancias y cómo está y cómo veo el valor, mantendría, desde luego, siempre y cuando no pierda los 4 dólares. Los 4 dólares es un nivel clave. En el caso de perder estos niveles, desde luego que me plantearía venderlo, pero de momento mantendría. En el caso de la otra compañía, que es Wheaton Precious Metal, ¿no? Sí, en esas se planteaba entrar porque ve mejor momento. Vale, es que al final, Rocío, yo lo vengo hablando desde hace semanas y bueno, pues en muchos analistas entiendo que también, todo lo que es reflejándose los metales preciosos y el sentido que tiene, ¿no?, en el entorno actual. Y es que prácticamente cualquier activo que tenga una oferta limitada, como son los metales preciosos, pues tienen a hacerlo bien. Yo en este sentido, sin conocer, lo reconozco, a qué se dedica Stagwell, pero viendo el sector de esta nueva compañía, desde luego que cambiaría porque me parece la mejor oportunidad que pueda haber en el mercado. Dicho esto, pues es que la gráfica también es mucho más atractiva en este sentido, ¿no?, en el que estamos viendo también un canal alcista, en el que se hemos apoyado en diferentes ocasiones en la parte baja de canal, en el que estamos rondando los 92 dólares por acción, pero aquí vemos que no ha intentado ir a esa parte de baja del canal en anteriores ocasiones, lo cual demuestra pues una gran fortaleza, y yo creo que el siguiente camino, desde luego, es subidas en esta cotización, y en este sentido, niveles que podríamos encontrar cercanos a los 100 dólares no deberíamos ni mucho menos descartarlo, que es una revalorización del 10%, y ya veremos en un futuro hacia dónde puede conseguir ir. Así que, por tanto, sí, cambiaría de acción. Bueno, una pregunta más genérica, a ver si le puede ayudar a Frank, que nos plantea lo siguiente. Es una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio y que nos escribe esto en el chat. Dice, ¿merece la pena un ETF referenciado al S&P 500 acumulativo con una inversión media de 10.000 euros a 5 años? ¿Cuál sería el mejor momento para hacer una estrategia así, para meterse en un ETF de este tipo? Vale, no, muy bien. Al final no hay más que ver el rendimiento que ha tenido el S&P 500 en los últimos años, ¿no? Yo hacía un análisis hoy, por ejemplo, que bueno, pues un documento que estamos sacando de cuánto necesitaríamos para estudiar las carreras, ¿no?, en las universidades privadas, ahora que ha salido la nota de corte de la sociedad, de la PAU. Y bueno, pues es verdad que la rentabilidad del S&P 500 en los últimos 18 años, a pesar, cuidado, de haber tenido en 2008 la gran crisis financiera, en 2020 la pandemia, de haber visto situaciones de alta inflación, del conflicto bélico en Ucrania, en Oriente Medio, la crisis de deuda en 2011, 2012, 2013 en Europa, la bajada de calificación por primera vez
de una agencia a la deuda de Estados Unidos en 2011, a pesar de todo esto, ha dado un rendimiento del 10,15% anualizado, ¿no? Impresionante. Entonces, la tecnología ha sido un pilar fundamental. Yo creo que la tecnología va a seguir siendo un pilar fundamental y creo que hay que seguir confiando en el índice por excelencia, en ese sentido en el SP500, ¿no? ¿En qué me baso? Pues en las predicciones económicas, me baso en la productividad. Creo que la única salida que tiene Estados Unidos a día de hoy para solucionar sus problemas de deuda es uno, viendo que no va a recortar gasto público, viendo que no va a aumentar impuestos, es uno, y es aumentar considerablemente la productividad. ¿Cómo aumenta la productividad en este escenario? Con tecnología, utilizando más CEOs de Nvidia, más Jensen Huang, más Zuckerberg, más Elon Musk. Bueno, pues esto es lo que creo que va a seguir definiendo el sentido del mercado. Mi única consideración aquí es ¿qué ETF del SP500? Yo no descartaría hacer uno hedge, es decir, uno con cobertura. ¿Por qué? Porque igual que hablo que creo que puede seguir evolucionando al alza de los mercados a medio y largo plazo, al corto veo algunas curvas, creo que el dólar estructuralmente se ha metido en un lío, ¿no? Creo que la falta de credibilidad de Trump, creo que los malos datos económicos que mostraremos que veremos en Estados Unidos, la guerra arancelaria, el intento de, por ejemplo, despedir a Jerome Powell, el intento en las instituciones públicas, el que intente con la guerra arancelaria menos flujos de capital entren en Estados Unidos, pues creo que todo esto va a influir negativamente en la emisión de deuda, que esto es la emisión de deuda al final es como todo, ¿no? Cuando hay dos productos, somos tres personas para consumir esos productos, valen muchísimo, porque no nos da para los tres. Si hay 1 millón de esos productos para tres, pues valen poco, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Imprimes dinero y el valor de lo que hay ya por sí pierde valor, ¿no? Bueno, pues ante eso creo que va a perder el dólar y, por tanto, hacer un hedge, es decir, cubrir la divisa. Tiene un coste anual que cobra el propio ETF, pero ahí no tenemos volatilidad de tipo de cambio. Yo creo que ante eso, ante estas circunstancias actuales, es lo más acertado. Bueno, pues queda ahí ese consejo, esa visión, ¿no? de esta estrategia que nos planteaba este oyente al respecto de un ETF sobre el S&P 500 con ese horizonte temporal de invertir ese dinero a 5 años. Vamos a ir yo creo que nos queda poquito tiempo, quizás rematamos con algún valor que esté siguiendo especialmente, quizás de la bolsa española, quizás de Europa o de Estados Unidos, algo que sí que vean interesante como para estar ahora mismo invertido, Manuel. Bueno, a ver, es que hablando en temas genéricos un poco, seguimos viendo oportunidades de inversión a pesar de la situación de inestabilidad que digo, ¿no? Creemos que hay que diversificar las carteras con oro y Bitcoin, o oro, plata, Bitcoin, de la manera que queramos, pero que esos activos con oferta limitada se incorporen en nuestras carteras, ¿no? Seguimos viendo oportunidades también en renta variable. Cuidado, me gusta mucho Brasil. ETFs que nos preguntaban ahora de SP500, Brasil. Precios de descuento, crecimientos mucho más altos que países desarrollados, tipos de interés más alto que permite jugar más con recortes de tipos. Estamos viendo también a un país muy rico en recursos naturales en los que podemos ver pues incluso subidas del petróleo, en el que la debilidad del dólar favorece el precio de las materias primas y a los países con deuda en dólares como es Brasil. Me gusta mucho, ahí lo dejo. Ciberseguridad, que me gusta mucho, las de defensa. Hoy veíamos, por ejemplo, Indra acaba de romper una bandera de esa tendencia alcista que nos permite confirmar de nuevo esa tendencia alcista, lo cual me parece muy atractivo. Biosystems en Reino Unido también, que es más ligado también incluso a ciberseguridad, que yo creo que se va a llevar nuevos contratos en las próximas semanas por los países de la OTAN también. Sí. Bueno, sigue habiendo muchas oportunidades, a pesar de, como digo, esa posible volatilidad que venga en los mercados. Pues lo anotamos. Manuel Pinto, estratega de mercado. Un placer como siempre. Gracias. Buen fin de semana. Buenas tardes. Gracias a vosotros, Rocío, y a todos los usuarios.